la de la ducha. ¿Eh? Hola, bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Alicia Milla. Bienvenidos al evento de socialización de la primera infancia. Nosotras somos alumnas de la UAI, de la carrera Organización, Gestión y Organización de Eventos. Es un honor que estén aquí frente a todos ustedes en este espacio digital donde exploraremos temas cruciales en el desarrollo social de nuestros pequeños. Hoy tenemos una agenda emocionante que incluye charlas informativas, una presentación especial que enriquecerá nuestro conocimiento sobre la socialización infantil. Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos por unirse a este encuentro virtual de aprendizaje y reflexión que nos espera. Les voy a contar los objetivos del evento. Son favorecer la socialización en la primera infancia, concientizar sobre la importancia de la socialización, el acercamiento a las prácticas cotidianas que ofrece la socialización, entender y mejorar las dificultades sociales post pandemia, prevenir, cuidar y fomentar la confianza en el entorno. Vamos a arrancar con la licenciada Analía Gómez, experta en psicología infantil. Hoy nos va a compartir sus conocimientos sobre la socialización en la primera infancia, las distintas etapas y clases de socialización.
sus palabras sin duda nos proporcionarán una base sólida para comprender mejor este tema tan importante. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación al evento. Es muy Muchas gracias. importante hablar de este tema y que involucra, ¿no? a las infancias en primer lugar, con el tema justamente que hoy está en boga, que es la sociabilidad y la capacidad de sociabilidad que tienen hoy los niños y las niñas. Sí, tal cual. Queremos preguntarte como para arrancar conceptualmente, ¿qué es la socialización y cuál es el periodo que incluye la primera infancia? Bueno, la socialización es un periodo amplio que abarca toda la vida del ser humano, desde el momento de la concepción. Nosotros consideramos que ya lo que se va gestando es la avenida de sujetos sociales, ¿no? Porque uno cuando nace, ya nace en un mundo que está socializado y nace sin saber que va a tener la ardua tarea de enfrentarse a relacionarse con otros ¿No? diferentes a uno, ¿no? Por eso la primera etapa, cuando eran los albores del psicoanálisis, Melanie Klein hablaba tanto del pecho materno en aquella época, como la primera no diferenciación del ser humano cuando nacía con el pecho de la madre, ¿no? Como muy tomado ahí como casi en una simbiosis, dando cuenta de que este es un ejemplo para pensar que la subjetividad es algo que se construye, ¿no? Que si uno nace es un pedacito de carne, decía Lacan. Ahí tiene que estar la investida, esto quiere decir todo lo que ocurre sobre el cuerpo de ese menor cuando ese niñito o niñita nace, que es el haber pensado un nombre, el esperarlo con deseo, el poder mirarlo, el poder sostenerlo. ¿Todos esos Em, momentos son importantes para el niño? ¿Ellos ya los perciben desde tan chiquitos? Sí, son importantes Ok. desde que están dentro de la panza de la mamá. Vos sabés que ellos pueden a partir de la semana número 20 poder escuchar los sonidos, por eso se trabaja tanto y creo que hoy hay una musicoterapeuta, a lo mejor nos puede contar más después, pero se pueden trabajar mucho o sea, ya viste, hablando con la palabra, reconociendo sonidos, reconociendo la voz materna de las personas de crianza que van a estar a su alrededor, ¿no? Que puede ser el padre, otras personas, hermanos, hermanas, abuelos, tíos, primos, el entorno que ya es un entorno social al que llega el ser humano. Entonces, inaugura esa primera impronta simbólica que va a ser, bueno, colocar un nombre, ya es todo un acto de introducción a a la sociedad, digamos, una Mm. bienvenida de ese sujeto para convertirlo en un sujeto que va a ingresar a un mundo con códigos, con leyes, con normas, con roles, con todo lo que implica la vida social. Entonces Todo un la des- socialización abarca, digamos, o sea, todo lo que es la vida humana. Ahora ¿Y cuál es el bien, hay periodo de diferencias en la primera infancia, porque justamente te hablé de la construcción. ¿No? Ser un sujeto sociable es una construcción del psiquismo, que va a ocurrir a partir de esos otros que me reciben, de esos otras que me reciben en este mundo, a partir de que alguien me nombra como sujeto, que me mira como un sujeto, ¿no? Viste que no importa que los bebés no puedan disponer de la palabra hablada, del lenguaje oral, pero sin embargo sabemos que la comunicación excede eso y que están comunicados absolutamente lo corporal, digamos? desde lo corporal, desde toda la lectura gestual, ya reconociendo, como te decía, los sonidos. Inclusive por eso es muy importante el ambiente cuando son bebés, porque empiezan a reconocer todo, ¿no? Todo lo que es la etapa sensorio-motriz para ellos. Es sumamente importante porque les permite ir adquiriendo diferentes habilidades para ingresar al mundo, ¿no? Descubrir los objetos y descubrir las personas. Por eso también se asustan cuando conocen a alguien nuevo, todo lo que es
todo lo desconocido, los nuevos ruidos, todo eso hace que vayan, esto forma parte de la primera etapa, que es la socialización primaria. Hay Hay dos hay una autores. edad, digamos, de la edad, hay una edad determinada, es decir, primera infancia es de tal tiempo a tal tiempo, o termina a los 6 años, o es Bueno, se muy puede amplio. considerar, depende, para algunos conceptos sí, para otros a lo mejor sería un poquito menos, hasta los 3 o los 4 años. Hay autores más desde el ámbito de la sociología que estudiaron mucho los conceptos de socialización, que son muy conocidos, ya Berger y Luhmann, que dividían la socialización en primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, la socialización primaria es la que correspondería hoy a la primera infancia, que son estos ejemplos que yo ya comencé a dar de cómo el sujeto cuando llega al mundo tiene que incorporarse a un mundo que está construido, constituido, y que todo eso le va a requerir mucho esfuerzo y que va a necesitar de los adultos para que sean los facilitadores de esa introducción, para que se transformen en sujetos culturales y después en sujetos morales, ¿no? La Ujú. socialización secundaria ya se considera para una etapa de casi, te diría, después ya, ahora todos los tiempos se acortaron. Para Derrick Lehman en ese momento eran los 10 12 años, ahora yo te podría decir que es mucho menos, que ya es la incorporación, como te decía, de la vida política, moral. Vos pensás que antes no Por- existía el voto a los 16 años, entonces a claro. ellos hablan de una introducción donde ya se asume uno como un sujeto social con responsabilidades, y eso abarcaría lo que sería la adolescencia, ¿no? Toda la incorporación de eso que vivimos en la primera infancia y empezar a proyectarnos cómo vamos a funcionar en la vida adulta. Y en realidad son las más importantes. La tercera socialización, se trata, hoy lo toman muchos con el concepto de resocialización, y quedó designado para aquellos casos donde las personas que han quedado aisladas por diferentes motivos de la vida social, como por ejemplo aquellas personas que están en contexto de encierro por cometer un delito, cumplen condena y tienen que volver a socializar, entonces en ese caso se habla de una tercera socialización en la vida adulta o de una resocialización. Entonces acá, bueno, tenemos un autor, mínimamente, es muy largo el tema, no hay mucho tiempo, pero quería darles conceptos de que es un temón, o sea, muy, Estamos muy bien de tiempo, largo. igual. Tenemos Ah, ahí bueno, unos 7 minutitos más. bueno, Pero mira qué interesante, decía, uno no piensa que cuando es adulto quizás ya se ha terminado todo ese proceso, o sea que hay una tercera etapa donde podemos nosotros resocializar, claro, quizás uno también tiene que ver con resocializar. la Sí, madurez. sí, porque hoy estamos atravesados por un montón también de nuevas designaciones, o sea, de nuevos programas bueno, que hacen que, como te decía, ¿no? O sea, que se trabaja para volver a la vida social. Yo le puse el caso de un delito porque es un Sí, obvio. ejemplo muy gráfico donde se entiende cómo, por qué un adulto también puede trabajar la resocialización en muchos aspectos. A veces también la recuperación de un accidente, de un trastorno cerebrovascular o trastornos que nos O han niños, cambiado la vida por hablando de completo. niños o adolescentes que hayan sufrido, ejemplo, bullying, esa tercera etapa la viven desde otra manera, ¿no? Digamos, Sí, sí, la... totalmente. Bueno, hoy es otro gran tema. Te decía, bueno, cuando llegamos a la socialización secundaria, es muy importante aquello que pasó en la socialización primaria. Ahora que trajiste el concepto del bullying, vamos a actualizar este autor, a Bergen y Luckman, que en ese momento no hablaban directamente de eso, pero sí mencionaban el fenómeno porque ellos decían, bueno, a ver, un ejemplo de qué es socializarse. Bueno, socializarse en la primera etapa es observar mucho lo que los adultos dicen, ¿no? A veces escuchás que el pediatra te dice, ojo señor, señora, con lo que dicen, porque el chico repite, la niña va a repetir. Bueno, antes se escuchaba, ¿no? Mucho esto. Pero en realidad, dicho de maneras más contemporáneas, o como se decía antes, somos un espejo, en cuanto al lenguaje de los niños, ¿no? Y si los chicos de repente nos ven manejando, conduciendo el auto y que vamos a insultar en la esquina a alguien, aunque tengan muy poquita edad, empiezan a registrar el tipo de reacción, acción-reacción, y van Ah, mira. incorporando como todo esto, como diciendo, bueno, estos son los hábitos a seguir. Entonces probablemente cuando vaya a jugar,
va a repetir ese patrón de conducta porque es lo que considera que frente a esa situación se reacciona de determinada manera. Por más que no Esto sepa lo que signifique la reacción, la la corporal, reacción lo va a que... ser esta. Entonces, eso es una manera, sí. Entonces ellos de Berger y Luhmann dicen, bueno, como van copiándonos todo el día, nosotros no podemos estar controlándonos todo el tiempo, pero van absorbiendo como esponjas permanentemente reacciones, conductas y hábitos, eh, lo incorporan en crudo, digamos, o sea, sin que medie una reflexión para poder decir, bueno, lo que mi tía está haciendo está bien, lo que mi papá está haciendo está bien, no existe lo que es la conciencia moral en ese momento, existe el incorporar cómo comportarse en el mundo, así como vos podés transmitir lo bueno, decirle, bueno, te voy a enseñar a cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estás transmitiendo una función social de que hay un semáforo, de que hay colores, de lo que hacemos, y entonces en ese caso estás socializando al niño de la buena manera, digamos, ¿no? De una Claro. manera consciente y conducida por el adulto. Eso es lo que se espera, pero sabemos que en la vida diaria se cuelan todos estos otros Sí. momentos donde los A veces chicos uno no es copian y consciente que imitan. están mirando y reacciona como adulto y claro, no te das cuenta que hay alguien que te está mirando que después te va a imitar. Exacto. Y si es una familia que a lo mejor tienden a tener una modalidad donde discriminan determinadas cuestiones, o sea, o religiones, o son despectivos con algunos rasgos de algunas familias, probablemente ese niño o niña en lo que sería la socialización secundaria, que ya sería un primario o una llegada a un secundario, es probable que sean estos chicos que ejercen después estos patrones más discriminatorios y se comporten de esa manera porque el constructo de la socialización primaria tuvo que ver con lo que aprendió, con lo primero que él pudo observar en el comportamiento de los adultos. Se entiende Ujú. que en la socialización secundaria va a aparecer lo que es la construcción del sujeto moral, ¿no? Que esto, o sea, hablaban, también hay varios psicólogos dedicados a este tema, porque uno hoy dice la palabra moral y esta parece antiguo, pero hay una construcción de una moralidad que tiene que ver con lo que está bien y con lo que está mal, digamos, y con la posibilidad de que ahí a través de otras herramientas de la cultura, como el ir a la escuela, escuchar una jornada de ESI o poder participar. Ahora, este año muchas escuelas tuvieron jornadas sobre bullying. Está Y muy los bueno chicos eso. a través de ejemplos pueden modificar lo aprendido en la socialización primaria, pero va a tener siempre una impronta muy importante. Por eso es que para diferentes autores, pilares de la psicología, y te digo no solamente desde el psicoanálisis, porque para Freud vos sabés que las figuras parentales eran muy importantes, pero también hay otros autores que se han dedicado a estudiar la infancia y el aprendizaje, como Vygotsky, de Rusia, que es muy conocido para todos los pedagogos, Piaget, que también estudia toda la evolución con respecto a la inteligencia de los niños y a la construcción del aprendizaje en los niños. Y bueno, estos autores hablan también de que, bueno, de cómo afecta, cómo incide en todos los aspectos de la vida del ser humano la posibilidad de estar en relación a otros. Y lo que voy a Perfecto. agregar es un tema Sí, central que me parece que hoy estamos escuchando hablar mucho en redes sociales de lo que son los niños que tienen problemas en este área, ¿no? sí. Problemas en la posibilidad de socializarse, donde antes no se registraba por los papás, docentes, o sea, no era algo ¿Por de qué lo que crees se que hablaba. pasa esto? ¿Tiene Ahora. que ver con la etapa de COVID, digamos, o el internet, el uso de Sí, todo? mira, en realidad tiene que ver con que hay una tendencia mundial donde antes de 100 chicos que tenían TEA o trastorno del espectro autista, por ejemplo, hoy esa estadística es que es mucho menor, o sea, antes teníamos de 100 chicos había uno, ahora de 10 chicos hay uno con ese diagnóstico. Entonces la incidencia, el impacto diagnóstico masivo ha hecho y está haciendo que haya un replanteo muy grande en todo lo que eran este tipo de trastornos que justamente se descubrían o se empezaban
a ver problemas en en la construcción de la subjetividad de las infancias, ¿no? A mí me Mm. gusta llamarlo más así, más que directamente ir a poner una etiqueta, pero hay fallas muy importantes hoy que se observan en las infancias, fallas a nivel de que no están las habilidades logradas en el tiempo esperable de lo que es la constitución subjetiva para poder alcanzar las habilidades sociales que serían, por ejemplo, hoy te encontrás con muchos chicos con dificultades para hacer amigos, con chicos que traen dificultades en lo que es el lenguaje, en la comunicación en Esto general, con ¿no? algunas intervenciones de algunos especialistas puede fluir, digamos, ya no se ve algo como, decís vos, un diagnóstico como más tan severo, digamos, ¿no? Sí, por eso, bueno, lo que siempre recomendamos es que frente a cualquier duda que tengan, tienen que concurrir a un profesional de la salud que evalúe, haga un psicodiagnóstico y una evaluación del desarrollo completa, digamos, para que se sepa, bueno, de qué manera poder ayudar a ese niño o a esa niña si es que no está pudiendo desarrollarse en toda la completud de sus habilidades sociales. Perfecto. Vamos a ver si quieren hacer alguna pregunta en el chat que le quieran hacer a Analía, a ver si puedo leer. Ahí decían, los niños son el reflejo de los padres, decía Antonella. A ver que no puedo yo leer. Muy claro todo lo explicado, muy real, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, Ana, muchísimas gracias, Bueno, la verdad, muy enriquecedor. bueno, es un pantallazo, pero para La dejar verdad que lo la de las introducción etapas a también las muy otras interesante palabras. porque creo que muchos no lo sabíamos, ¿viste? Así que, Sí, me pareció algo distinto para aportar, porque hay cosas que ya están siendo cliché, porque viste que hoy te decía, con las nuevas tecnologías y toda la información sí que circula en las redes sociales, siempre también sepan, y este es un mensaje así que yo tengo como mi latiguillo, como Mirta, no se diagnostiquen por YouTube, por favor, vengan perfecto. a consultar a los profesionales, Que no es sobre grave todo consultar a los profesionales, no es grave, no ¿viste? dejemos Que de consultar, por favor, a los profesionales, que para eso estudiamos mucho. Hoy hay mucha información, muchas fake news en relación a la psicología infantil, a la psicología en general, o sea, nos lleva mucho tiempo, digamos, o sea, poder elaborar una respuesta de psicodiagnóstico frente a un otro, a los padres. Esta es una profesión de un ejercicio profesional, entonces, así como no nos recetamos leyendo algo que la gente se automedica y después le va mal, esto es lo mismo. O sea, por eso estos eventos están muy interesantes porque nos permiten a los profesionales invitarlos al espacio. Los espacios con los psicólogos y las psicólogas no es solo un espacio de tratamiento, y vos lo sabés bien, y hemos compartido espacios, sino son espacios también muy enriquecedores cuando los papás y las mamás se acercan para tener espacios de orientación en la crianza. Y eso es buenísimo porque no solo estamos en el lugar de la enfermedad, del trastorno del déficit, sino que estamos también, acompañar. psicólogos participamos de la salud, de la prevención, del poder acompañar, del poder sumar tips para que esas crianzas sean saludables y súper divertidas. Bueno, Buenísimo. eso es lo que les Ana, dejo. ¿quieres pasar algún Instagram, alguna web para que quien te quiera contactar? Bueno, sí, les voy a dejar el Instagram, que es lo que más miro, contesto a todos, siempre les digo, es @lic de licenciada, lic.ani Gómez. Ahí van a Perfecto. ver las notas y lo que hago en los medios también, que encuentran algunos videos hablando de varios temas, también de adultos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, besos, besos para Perfecto. vos y para Chao. todos. Chau. Bueno, a continuación nos sumergiremos en otro aspecto crucial de la socialización infantil. La psicóloga Mariana Barros, egresada de la Universidad de El Salvador, especialista en algunos casos de maltrato infantil, nos hablará sobre la influencia del entorno familiar en los procesos de socialización y la construcción de identidad. Su experiencia arrojará luz sobre cómo podemos crear un ambiente saludable para nuestros pequeños. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Ahí estoy. ¿Cómo estás, Alicia? Gracias Hola, por la invitación. gracias por tomarte el tiempo para estar acá acompañándonos a nosotras. Es un honor tenerte. Y Gracias. bueno, te pregunto, para empezar, ¿cómo definirías el papel específico que juega la familia o el entorno cercano en los procesos de socialización de un niño? Bueno, fundamental. Ante todo, somos seres sociables, ¿no? El ser humano por naturaleza lo es, porque si no, a ver, es obvio que el infante no podría sobrevivir si no tuviese asistencia. Pero también es en esas primeras relaciones donde el chico va empezando a formar su personalidad, su identidad, la percepción que tiene de sí mismo y del mundo. Obviamente, si un chico no sociabiliza, no adquiere lenguaje. Eh, esto se ve, recién cuando lo escuchaba a mi colega, pensaba esto del lenguaje. Veíamos mucho, yo trabajé muchos años en hogares convivenciales y veíamos mucho como los chicos, te diría hasta los 5 o 6 años, tenían muchas dificultades para hablar. Necesitábamos, digamos, mandarlas a fonoaudiólogas y demás. Es en la relación con los otros que el chico va empezando a percibir el mundo, a percibirse a sí mismo, o sea, la autoestima también es la mirada que viene de afuera. Entonces, digamos, la primera relación que el infante, el niño, la niña tiene con el mundo es la madre o la persona que cumple ese rol. No estamos hablando solamente de madre biológica, porque si no, los chicos que, digamos, a los pocos meses no viven con su familia de origen, no podrían desarrollar su identidad o su personalidad. Sí, hoy en día hay un montón de diversidad en cuanto a eso. Mamá, mamá, Bueno, mamá, papá, mamá sola, papá solo. exactamente, y hay mucha asistencia, hay muchas familias monoparentales que tienen que reciben ayuda de la familia ampliada, de los abuelos, de los tíos, de los padrinos. Bueno, ese contacto es en el contacto donde el chico va a empezar a formar su identidad. Y por eso es muy importante, ¿no? Esa primera relación, esa diada que dice Spitz, que es otra cosa que decía mi colega que es así, el niño está ya presente antes de nacer en el discurso de los padres, dice Lacan. Primero porque toda la expectativa de queremos tener un hijo en una pareja, o inclusive por sorpresa, cuando viene por sorpresa también, porque vos empezás a hablar de ese hijo, empezás a pensar qué nombre le vas a poner, ya le das un lugar en tu familia, ya, ay, pasó algo. No, no, comparten algunas imágenes para Ah, acompañarte. perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, entonces ya está presente en ese momento, ya se habla de ese niño, ya se lo piensa, ya se le da, ya se le empieza a formar la identidad. Bueno, y esa relación es muy importante. Es una diada, es una relación asimétrica. ¿Por qué? Y porque la madre le tiene que prestar asistencia para que el chico vaya creciendo, y a medida que va creciendo se va independizando de la mamá o de la persona que lo está criando. El padre es el sostén, es una parte muy importante, porque también le hace de soporte a la mamá, pero la realidad es que el primer vínculo, el primer contacto que el niño tiene o la niña con el mundo es esa primera relación. Y poco a poco va, y esto estaban recién hablando de las etapas de la sociabilización, va empezando a tener contacto con el mundo que lo rodea, ¿no? Y ahí Muy empieza. importante el entorno cercano y la familia con quien esté. Después, a veces me pregunta. Es muy Ahora importante. exploremos todas las preguntitas. Sí, es muy importante el entorno, porque dijimos esto, el niño empieza, esto de la autoestima, cómo se conforma, Cómo y se empieza percibe. siendo la mirada del Y otro, la ¿no? autoestima también se ve reflejado en la socialización, ¿no? O sea, si es seguro de sí mismo, cómo actúa frente al Exacto, otro. bueno, sí, exacto. Cuando más, el niño que más seguro, más, digamos, contenido se siente en su ambiente familiar, es un niño que va a ser más propenso a salir al mundo con seguridad, ¿no? Y a Mm. relacionarse con los demás. Eh, sí, me Marilo, pregunta. ¿qué estrategias y consejos le das a la familia para apoyar la socialización en esta etapa de primera Bueno, infancia?
Cuando, o cuando, cómo deberían, o al si entorno, nosotros, ¿no? A la familia. si Bueno, nosotros decimos que en la familia se dan las bases para todo lo que viene después y esas relaciones son muy importantes, digamos, la prevención, mi colega recién hablaba de una cosa que me importa muchísimo, que es la prevención, y bueno, es que esos primeros vínculos, Winnicott decía una madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos que ser perfectas, no tenemos que ser, porque es imposible. En realidad, eso es algo que no lo vamos a poder hacer nunca. Simplemente estar siempre presentes afectivamente y que el chico sepa, y esto es la base segura de la que hablan muchos psicoanalistas ingleses, es como, ellos decían, es como ser un cuartel donde el chico puede salir al mundo y sabe que puede volver y puede preguntar y que va a estar contenido y que va a ser escuchado. ser contenedor, estar abierto a las preguntas del niño. No solamente eso, y hay algo esto que es muy importante en esto de cómo el chico va después a explorar el mundo con seguridad. Yo diría que hay dos cosas que son, bueno, importantes. Nosotros hablamos mucho con vos de los límites, y también esto de la tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? No es nada más que entrarlo al chico al principio de realidad. ¿Y cuál es el principio de realidad? Es decirle a tu hijo, ahora no, más tarde, ¿no? Esto de que pueda sostener, y es una herramienta importante, la frustración de que todo no es inmediato, que las cosas se consiguen con esfuerzo. Eh, Hablamos mucho del tema de los límites también, ¿no? Cómo poner límites, y yo diría que una de las cosas más importantes de los límites es que el chico entienda por qué no. Te voy a poner un Siempre, ejemplo. claro, el por qué sí, no, por qué no. Eso No, es bueno, fatal. pero ¿por qué es el límite? Vos con el límite no solamente le estás enseñando las normas de conductas a vivir en sociedad, recién lo que hablábamos, estos patrones de por qué no podés entrar a un supermercado a los gritos y tirar todo. Y yo el otro día justo estaba en la cola del supermercado y veía que una mamá, en vez de decirle no, porque le molesta, explicarle por qué le estaba diciendo que no, lo distrajo al chico. Una chica de 5 años más o menos. El chico nunca entiende por qué no, ¿entendés? Nunca entiende que en realidad le estás enseñando a convivir en sociedad, pero también le estás enseñando a cuidarse a sí mismo cuando le decís cómo tiene que cruzar una calle, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esta manera de que el chico poco a poco va a ir tomando independencia, se va a animar a salir al mundo, y que esa visión que tenga del mundo también es un reflejo de cómo vos percibas el mundo. ¿Qué quiero decir? Y bueno, una madre totalmente asustadiza, que todo el mundo le da miedo todo, el chico va a vivir, va a tener una percepción del mundo como un lugar, Va a ser igual. Mirá, ¿no? Inseguro, que le da miedo, que lo asusta. Entonces, estas herramientas que les tenemos que ir dando son los y, límites. y Sí, hablando así del miedo, ¿qué pasa con la socialización cuando el niño crece en un entorno violento o limitado, con carencias? ¿La bueno, socialización se ve afectada? Se afecta. mira, esta palabra que usamos bastante nosotros últimamente los psicólogos, que es el chico naturaliza esos patrones de conducta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en una casa donde hay violencia y donde hay maltrato, y esto lo veíamos cuando llegaban los chicos al hogar, de golpe empieza a tratar así a los demás, ¿no es cierto? Porque él piensa que es la única manera de tratarse, a los Normal. gritos, ¿no? Que es normal. Entonces, poco a poco, digamos, poder primero, también en esas familias lo que pasa es que hay un cambio de roles. Muchas veces los más niños se tienen que ocupar de los más chicos, ¿entendés? No hay un rol materno o paterno que realmente está, esto que decíamos que es lo ideal, contener, acompañar, ser predispuestos, dejar que el chico salga al mundo a explorarlo, ¿no? Esto que decís, bueno, no, te da miedo, qué sé yo, que vaya a la casa de un amiguito a jugar, o que todos esos primeros pasos que da el chico, por supuesto que es acompañado por la madre, Acompañarlo, pero darle la libertad y acompañándolo, pero darle la libertad. claro, pero volviendo al tema de la violencia, y es muy difícil Sí. cambiar esos patrones de conducta, ¿no? Cuando un chico crece en un ambiente violento, porque naturaliza la violencia,
y repite esos mismos patrones de conducta. Algo que me parece importante recalcar en esto de cómo el chico Sí, va formando la identidad en esa relación con su medio social y su familia, es también darle lugar a las emociones y a los sentimientos, ¿no? Yo tenía un paciente que le decía a sus hijos, no te puedes sentir así. Y yo le decía, ¿por qué no? No te puedes sentir así que vos, el chico tiene que aprender que a veces está triste, a veces está enojado y está bien. y que puede expresar esos sentimientos, ¿no es cierto? Porque también crecer en un ambiente, como decís, violento, en un ambiente donde el chico no se siente apreciado ni valorizado, ni siente que puede expresar sus emociones, quizás esto que estábamos hablando de cómo se forma la imagen de uno mismo, crece con la idea de que lo que él siente no es importante, ¿no es cierto? Que no es importante, que no, nadie, para nadie, no esos padres que son bastante distantes, poco afectivos, que intervienen poco en la relación, que delegan mucho la educación, bueno, esos chicos crecen un poco con la sensación de que no son importantes, que lo que, ¿entendés? Y también eso en la relación con sus padres se refleja, ¿no? ¿Cómo se reflejaría? Y bueno, se refleja un chico que no se cree importante, que no siente que lo que tiene que decir ¿En tampoco una actitud como más tiene sumisa, digamos? no, empática por ahí, ¿no? Que Ah, tampoco da lugar a los sentimientos del otro. A ver, es un aprendizaje la socialización, empezar a compartir. Al principio los chicos tienen juegos colectivos, cada uno juega con su juguete solo. El empezar a sociabilizar y a compartir es todo un aprendizaje y la familia ocupa un lugar muy importante en ese aspecto. perfecto. Bueno, mira, muy bien. ¿Cómo nos daríamos cuenta como cuidadores que el niño necesita ayuda para socializar? ¿Cuáles son las alarmas o, digamos, que nos podamos dar cuenta de decir, bueno, tengo que ir a un lugar a que me asesoren, acompañan, como dijo Analía, Claro, acompañar, fundamental es, sí, fundamental orientación? la orientación. Bueno, esto que decía Lali es muy interesante, ¿no? La prevención está también como que preguntar antes de que las cosas pasen, ¿no? Y cuando un chico, por ejemplo, está bien, cada chico tiene su personalidad, hay algunos que son más tímidos, otros que son más dados, pero el chico que, por ejemplo, te llaman al jardín y te dicen, no juega, no comparte, está en un rincón, ¿no? Mm, Le cuesta muchísimo, digamos, sentarse con los demás chicos. Bueno, eso podría ser una manera, puede ser que sea un chico tímida y a medida que va pasando el tiempo, vaya acercando. sintiéndose más confiado. Pero todo alarma es cuando ves que un chico, digamos, retrocede en una conducta adquirida, ¿no es cierto? Ah, Si vos tenés una chica de 5 años que va al jardín y viene contenta y demás, y empieza a, digamos, a retroceder en determinados logros. Por ejemplo, yo tenía una paciente que su hija empezó a llorar cuando iba al jardín. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, justo ella había cambiado de país, había empezado un jardín nuevo, había dejado el jardín de antes, y la maestra le gritaba un montón. Y ella no no, estaba mira, acostumbrada a que le gritara, claro. ¿no? Entonces, bueno, poco a poco le pudo contar a su mamá todos estos, cuando ves que tu chiquita, que tu hijo cambia de actitud, que está reticente a hacer algo que hacía contento, que vuelve atrás en una conducta que adquirió, o sea, que empieza a hacerse pis de noche y antes no lo hacía, todo eso es un llamado de atención. Los dibujos Perfecto. también, es un poco más grande, que dibuja también, cómo juega. Bueno, importante tener en cuenta todas esas cosas que a veces uno lo ve como algo normal, o se hizo pis, o hizo un dibujo Bueno, feo, porque, no a sé, ver, puede te ser puede que pasar. Claro, está bien, pero no, a ver, puede ser que haya tomado justo mucha agua antes de dormir y una noche, pero cuando ves conductas que se repiten en el tiempo y vos ves un cambio de actitud en tu hija, que empieza a estar más callada, más triste, que juega poco, que llora para entrar al jardín, todo eso te está diciendo que algo le está pasando. perfecto. Buenísimo. Bueno, tenerlo en cuenta. Tengo algunas consultas acá, a ver si A ver, puedo actualizar.
que hicieron algunas de las personas. Había, ¿el comportamiento de un niño se puede ver afectado en un divorcio de padres? Nos Mira, pregunta más. mm, es así como un título muy a Muy general. desarrollar, muy general, pero lo que yo diría es lo siguiente, estas cosas son las cosas que la vida te pone por delante, ¿no es cierto? Todo depende cómo se hace divorcio, cómo se le transmita al chico lo que va a pasar con sus padres, cómo se hace relación entre sus padres, ¿no? Si sus padres se empiezan como a tironear los hijos, y cuando se va a la casa de uno, hay cosas horribles que te cuentan los pacientes. Yo hice mucho coparentabilidad, que son parejas divorciadas, que los juzgados de familia los mandan a hacer terapia por separado para poder llegar. Y a veces es muy triste ver cómo los chicos están entre medio de una pelea que no tiene nada que ver con ellos, ¿no es cierto? Entonces yo diría que es una etapa, que es uno de los duelos y las cosas más difíciles frente a las mudanzas y las muertes, los divorcios, pero si esos chicos ven que estos padres cooperan, que con estos padres las tomas de decisiones que afectan a los niños como debe ser, se toman entre los dos, bueno, es algo que se va a ir, no sé si la palabra es superando, pero sí van a Lo empezar llevan a... de mejor manera, digamos, van como un Exacto, equipo sí. fluyendo. Exacto, siguen siendo un Importante equipo y siguen siempre el siendo rol una del familia. adulto. No, pero yo creo que esa palabra es clave, siguen siendo un equipo y siguen siendo una familia. Tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo. Después nos habían preguntado por los señales de abuso, pero yo creo que, bueno, es un poco lo dijiste recién con el tema de los cambios de comportamiento, son señales para tener alarma de cualquier cosa que le pueda pasar Sí, a sí, un pero niño. Creo que en el caso del abuso, yo creo que hay cosas que tienen que ver cuando el chico empieza a usar un lenguaje, digamos, particular, por supuesto que en los cambios de conducta básico, ¿no? Pero también empieza a jugar, ¿no? Muchos padres ven que sus hijos juegan o que les quieren bajar los pantalones a los compañeritos o que tienen cosas que antes no hacían. Ese tipo de cosas también son llamados de atención, porque, y sobre todo hay cierta manera de expresar los que no son de chicos, ¿no? O decís, ¿esto de dónde salió? sí, sí, Entender sí. esto al abuso y a todas las situaciones de comportamientos abusivos que pueden ser maltratos o esto de la maestra que le gritaba mucho, le decía sos lenta, apurate o cosas Claro que que... no puede, no necesariamente tiene que ser un abuso, digamos, Exacto, sexual, puede ser de actitudes, de bullying, hay un montón de exacto, tipos de abuso, de exacto. autoridad. eh, Exacto, y si vos te tomás cuando vas a buscar a tu hijo, a tu hija del jardín, te tomás unos minutos para charlar con ella, para ver cómo la pasó, el chico que te cuenta cosas que no son, viste, de todo el día que hizo y vos te tomás el trabajo el día de mañana cuando hay cosas que la ponen incómoda y esto, el avisito que me voy a mandar, decirle siempre que son chicos, nunca te quedes en un lugar que te sentís incómoda. ¿No? Porque la realidad es que no los podemos cuidar 24 horas o 24, que les tenemos que dejar que salgan al mundo a explorarlo, y la herramienta que le podés dar es entender que si hay cosas que a ella la hacen sentir, o a él, la hacen sentir incómodo, cuando son más grandes le decimos, bueno, me llamás y yo te voy a buscar, ¿no es Perfecto, cierto? clarísimo, es un mensaje muy importante. No te quedes donde no estás cómodo. Claro, Acá porque... nos preguntan, sí, sí, no, porque yo digo siempre, el chico que tiene esta relación fluida, amorosa, padres atentos, niños mirados, hay algo que a lo mejor no lo pueden procesar, pero saben que no les gusta del todo, ¿viste? Hay ese llamado de atención no tienen internamente, esa vocecita interior, y hay que hacele escucharse, caso. hacerle caso, sí. Perfecto. ¿Cómo darnos cuenta como más que el niño necesita ayuda para socializar? Bueno, creo que eso ya más o menos. No, bueno, esto es, yo creo que el colegio cumple un rol, porque el chico pasa muchas horas ahí y es un rol muy importante, tener una comunicación fluida con las maestras y hoy hay en todos los colegios gabinetes y te dicen, en el recreo lo veo que no juega, que está solo, que está sola, que no comparte. Esos son llamados de atención.
Perfecto. Acá nos dice Ethel, la naturalización de la violencia lo vemos a diario en las escuelas, la relación de los niños y niñas con sus compañeros suele ser un espejo de lo que viven en su casa. Es así, ¿por qué? Porque uno no enseña con lo que dice, uno enseña con el ejemplo. Vos le podés Gracias. decir a un chico, no grites, y vos le gritás todo el día, el chico va a gritar, Mm, porque uno enseña con el ejemplo. tal cual. Buenísimo, bueno, Bueno, es un Alicia, tiempo corto, pero valioso, así que muchísimas gracias, Mariana, por no, el gracias tiempo a de vos. haber estado acá y bueno, te invitamos obviamente que te quedes a ver lo que queda Sí, y sí, si sí. querés Eh, compartirnos tu Instagram, una mi página, algún Instagram, proyecto, que quien te quiera es contactar. arroba Mariana Barros AR. Yo también posteo mucho, hablo mucho de prevención, hay algunas intervenciones mías en los medios y demás, Vos y les hace contesto. poco sacaste un libro Hace poco saqué un libro, una versión un poquito más light de digital. mi libro, sí, que es Porque a mí, ¿no? Es un poco esto de la experiencia de 11 años de trabajar con poblaciones vulnerables, un poco una de las temáticas que más apareció era el abuso y bueno, escribí algo al respecto donde hay un poco de todo esto que yo estoy siempre tratando de decir, Bueno, que es súper interesante. que se puede prevenir, en Sí. definitiva. Así que Todo bueno, está ya ahí. saben para ir a buscar toda la info ahí. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Bueno, ahora daremos un vistazo a la realidad actual y les presentaremos un video que analiza el impacto del COVID-19 en la socialización infantil, donde veremos cómo las maestras jardineras han afrontado este desafío y cómo identificamos problemas de socialización en el día a día de nuestros niños. Esta perspectiva práctica nos recordará la importancia de adaptarnos a circunstancias cambiantes y de apoyar a nuestros pequeños en todo momento. Desde ya, gracias a todas las maestras que colaboraron para este video, así que lo vemos todos juntos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía, soy docente en el nivel inicial y creo que el COVID afectó a los niños en cuanto a su socialización porque justamente les impidió el vincularse con el otro. En tiempos de aislamiento, si bien esos niños estaban en contacto con otros, quizás eran los adultos o otros niños de su familia, donde quizás su atención estaba enfocada en otras cuestiones, en las cuestiones económicas, laborales, inquietudes, incertidumbres, miedos, temores, y estos factores no hacían a un clima ameno para que el niño se pueda desarrollar y se pueda vincular con el otro. Como docente, un consejo que puedo dar en cuanto a para detectar estos problemas es en las conductas y los comportamientos que tienen los niños. A veces no está la palabra, no está la expresión verbal, pero sí está la expresión gestual o corporal, donde nos dan indicadores de cómo está ese niño y cómo se vincula con el otro. Mediante el juego también podemos detectar que hay alguna problemática o una dificultad en cuanto a el vínculo con el otro, por los modos en que se maneja, si hay agresividad, si hay enojos. Así que también es uno de los factores como para que nosotros nos podamos dar cuenta que tenemos que intervenir en ese aspecto y ayudar, ¿sí? Ayudar al niño. Una de las ideas que podemos tener es justamente habilitar espacios para que ese niño pueda expresarse con las herramientas o los recursos que tenga y acompañar, siempre acompañar y brindando calidez, afecto, donde pueda sentirse seguro, en confianza, para que justamente pueda empezar a atravesar de a poco ese camino hacia el vínculo con el otro. Siempre el juego es una herramienta indispensable para poder relacionarnos con el otro, para establecer límites, para
establecer criterios, el juego es fundamental, y el contacto con el otro también, que se perdió mucho y se vio afectado en el COVID, el no poder abrazar, dar un beso, saludar. Había que buscar los modos para, choque de puño, choque de codo, para achicar esa brecha, esa distancia que teníamos con el otro. Así que creo que si bien sí, el COVID afectó, las familias también, hoy en día, además que ya pasó lo que fue COVID y demás, el aislamiento, hoy en día quizás los medios de comunicación, la tecnología, no ayuda a que el otro pueda vincularse desde otro lugar. Y otra idea también es incluir a la familia para que pueda acompañar por fuera de la institución. Es importante que se unifiquen criterios para el beneficio de esos niños y trabajar siempre familia y la institución, que estén de la mano en cuanto al mismo mensaje, las mismas expectativas con esos niños. Bueno, esto fue un pequeño aporte que puedo hacer desde mi lugar como docente en cuanto a la socialización de los niños. Gracias. La pandemia ha impedido a los niños desarrollarse de manera deseada, ya que se ha limitado su desarrollo en relación al vínculo social con otros, no pudiendo, por ejemplo, ir al colegio ni realizando actividades favoritas. En consecuencia, sí, las aptitudes sociales se vieron principalmente truncadas por la falta de contacto, por el poco espacio personal y por el exceso de pantallas y el uso de barbijo. La franja más afectada fueron los niños que ingresaban al primer grado y aquellos que finalizaban el nivel inicial, o sea, sala de 5. Es importante que los padres, para trabajar estas cuestiones, puedan leerles cuentos y para trabajar todo lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, que le brinden espacios de juego con distintos niños y que además principalmente le den confianza y seguridad. Hola, soy Silvina, profesora de Educación Física. Tengo 3 niveles en la educación actualmente. Nivel inicial, hace 32 años aproximadamente que estoy dando clases. Me tocó vivir la etapa de pandemia. Me resultó bastante complicado la realización de las tareas a través del sistema de Classroom, ya que es un área donde en general se trata de focalizar las tareas a nivel más personalizado, donde trabajamos muchísimo el tema de la sociabilización. Es una de las áreas que tocamos, sobre todo en el nivel inicial. Es fundamental el trabajo de la socialización, la integración de los niños, ya sea tanto en el ámbito del jardín como de la sociedad y como también entre la interacción entre ellos mismos. Fue muy complicado porque se vio muy afectada mi área, el área de educación física, ya que no pudieron realizar juegos colectivos, juegos donde ellos suelen trabajar la sociabilización justamente, y se notó muchísimo luego del reintero de los mismos al sistema educativo presencial, donde se observó que había mucha falta de atención, cada uno con juegos paralelos, y eso yo lo veo muy involucrado el tema de la utilización de los medios informáticos. Entonces faltó mucho la comunicación de par a par, del niño hacia el docente, y se fue trabajando a medida que transcurrió el tiempo, a través de algunos proyectos donde se trabajó esto de la sociabilización, intercambio, por ejemplo, en mi área con el medio ambiente. Yo proyecté una idea que es el trabajo de huerta, donde los chicos interactuaban con sus pares, con el docente y con el medio ambiente. Al recorrer estos 2 años que pasaron, o 3, luego de la pandemia, el regreso, recién ahora se está pudiendo ver la evolución, donde ellos pueden interactuar de una manera mucho más fluida. Se están viendo los cambios progresivamente,
Y obviamente que desde el área de la educación física lo trabajamos día a día con las distintas actividades y con los distintos juegos. Toda la parte lúdica es fundamental, sobre todo los juegos donde son grupales, donde tienen que interactuar con distintos roles, y la verdad que se han visto algunos avances con respecto a eso, con respecto obviamente que a la socialización, a la integración al grupo, y lo veo que bueno, que a medida que transcurra el tiempo va a ser un tiempo, no sé si tan prolongado, pero recién ahora se están pudiendo ver algunos avances, más allá que también se están viendo y se están observando y se están evaluando distintas situaciones problemáticas en determinados alumnos con diferentes características que son evidentes causas o secuelas del aislamiento durante la pandemia y la falta obviamente de interacción entre personas, entre pares y con sus docentes. Bueno, espero que esto les haya servido en base a mi experiencia laboral. Hola, mi nombre es Joana, soy maestra de nivel inicial y considero que el COVID afectó la sociabilización de los niños. Se puede ver en la falta del habla en gran cantidad de alumnos, lo que genera que no puedan expresar sus necesidades, sus inquietudes, sus emociones, lo que conlleva a que no puedan controlar algunas de estas emociones. Entonces, frente a un enojo, frente a una molestia o una tristeza, recurren al grito, recurren al llanto, a tirarse en el piso o a pegar. Es decir, que afecta en la vinculación con un otro. Además, algo que me parece muy importante destacar es que durante el COVID estuvimos mucho tiempo encerrados, entonces los niños perdieron la oportunidad de explorar el afuera, explorar el juego socializado con el otro, de ir al parque, de juntarse con los amiguitos, con los primos, con quien sea. Entonces, cuando ingresan al jardín de infantes, ¿de qué manera se observa esto? En la ansiedad por ir a jugar afuera, por jugar con los bloques simplemente y ver cómo caen al piso, en abrazarse, en conocer cómo es la piel, cómo es la cara de sus compañeros. Y de esta manera, observando, es como detectamos los problemas de sociabilización. Es lo único que podemos hacer, es observar y acompañar, lo cual me parece muy importante porque como familia y como escuela hay que acompañar y trabajar juntos, porque desde un solo lugar a veces no es suficiente. Desde el jardín, la maestra, el maestro, tiene que brindar una educación que contemple particularmente a cada uno de sus alumnos. La maestra se tiene que tomar el tiempo de observar las conductas de cada alumno y hablar con las familias cómo son las conductas de este niño o esta niña fuera de la institución. Y se trabaja en conjunto. Yo creo que esa es la mejor manera de ser una persona de apoyo para los niños y nosotros como adultos ayudarlos, darles las herramientas que necesitan para tener una mejor sociabilización. Saludos. Bueno, buenísimo, muy interesante y muy, muy bien explicado las maestras cómo nos explican todo lo que afectó el COVID, el encierro, tanto en la socialización, en el cuerpo, en las formas de reaccionar de los niños, de cómo explicar o expresar esas emociones que van sintiendo. Así que les agradecemos muchísimo y tomemos todos estos consejos que nos dieron. Así que muchas gracias a todas las maestras por haberse tomado ese tiempo para acompañarnos en el evento. Ahora
Uso del celular también desde pequeño, sí, no, es parte de todo este combo, el uso del celular, no, no, ya lo van a explicar las terapeutas. Ahora, seguidamente tenemos el privilegio de contar con la presencia de la musicoterapeuta Alejandra Giacobone, egresada de la Universidad de El Salvador. Ella nos sumergirá en el mundo de la musicalidad, en las experiencias de relaciones tempranas. Alejandra nos mostrará cómo lo musical está involucrado en los modos de ser con otros, la comunicación, el juego, la crianza y la vida social de los niños. Hola Ale, ¿cómo estás? Pueden enviar la grabación de esta reunión Hola, si va a quedar grabada. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué Ahí justo me placer aparecía tenerte. que había unos problemitas. ¿Me escuchan bien? Porque justo me apareció que Sí, había unos problemas de conexión, ¿sí? Bueno, sí, te escuchamos bueno, bárbaro. primero agradecer. Muchas gracias No, por la a vos por invitación. tu valioso Este, tiempo. las, la ventaja de ser una de las últimas es que como ya escuché un montón de cosas, este, Está quería llena de como información. arrancar, claro, entonces quería arrancar diciendo que Yo lo que este quiero preguntarte evento, haber primero, pensado en esto, sí. No, sí, no, decime. y que este evento en sí mismo, haber pensado esto, ya es una acción de promoción de salud. Que para prevenir cosas que nos preocupan, tenemos que promover vínculos saludables, encuentros saludables, situaciones saludables. Entonces ya haber hecho este evento, pensar en esto y ojalá se les ocurran hacer otros, con Ah, nuevos invitados. Para seguir trabajando esto, pensando, es muy escuchando, me parece interesante. que ya esto es una acción de promoción. Eso quería No, decir nomás. no hay muchos así abiertos a la comunidad. Yo quiero Exacto. preguntarte, para los que no saben, yo soy fan, mi amo, pero ¿qué es la musicoterapia para quienes no conocen y no saben de esto? ¿Cómo lo Bien, definirías? bien. Bueno, lo primero que tendría que decir es que la musicoterapia es una profesión de la salud, que es una profesión autónoma de la salud, como lo es la psicología, como lo es la medicina, como lo es la odontología, como lo es la fonoaudiología. Es una profesión autónoma que está regulada a nivel del Ministerio de Salud de la Nación y que para ejercer la musicoterapia hay que tener título de musicoterapeuta, que es un título de grado universitario. Eso como para Perfecto. situarnos, ¿no? Porque a veces hay confusiones en esto de si el musicoterapeuta es un posgrado, no, no. No, Uno va y estudia 5 años no es un de curso, musicoterapia, se recibe nada. de musicoterapeuta y ejerce. Esto es un punto, pero esto no nos dice mucho acerca de, bueno, ¿y cuál es el objeto de estudio de la musicoterapia? El objeto de estudio de lo que nos ocupamos los musicoterapeutas es de la experiencia sonoro-musical humana en Wow. salud, en todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, con la manera de pensar los procesos saludables y los que no lo son, desde la perspectiva de la experiencia sonoro-musical. Por eso, algunos musicoterapeutas hemos desarrollado conceptos que tienen que ver con por qué pasa esto. Bueno, porque los modos humanos de ser con los otros son musicales, pueden ser analizados, pensados musicalmente. Entonces, una eh, de las responsabilidades que tenemos los musicoterapeutas y que compartimos con muchos otros profesionales de la salud, por supuesto, es la apreciación singular de lo que le pasa a cada persona, y en este caso, bueno, vamos a hablar de niñes, Los niños. de lo que le pasa a ese niño en su contexto, no por fuera de él, en su momento, en su época, en su cultura. O sea, hay determinantes sociales y ambientales de lo que a un niño le puede hacer sufrir, le puede generar un sufrimiento, y la responsabilidad es la despatologización, al menos yo me alineo en esa, digamos, perspectiva, que es una perspectiva de derechos, la de despatologizar y la de cuidar, que es una ética de trabajo, la ética del cuidado, y la de desromantizar, acá sí es específicamente musicoterapéutica, desromantizar el uso de la música. La música, ya les voy Desromantizar el uso de diciendo, la música.
¿Cómo sería eso? La música no es ni buena ni mala. La música no es ni benéfica ni maléfica. Justo te iba a La preguntar, ¿cuál es el música es una... significado y la importancia de la musicalidad, bueno, y el juego en el ¿Qué? desarrollo? Te iba a preguntar eso, ¿cuál es el significado y la importancia de la musicalidad y el juego en el desarrollo infantil? O sea, ¿la música es una herramienta, sería? No, la música es algo de lo que no podemos prescindir. No podemos prescindir de lo musical. Lo musical constituye y configura absolutamente todas las maneras que tenemos de vincularnos y de estar con los otros. Yo en este momento, a pesar de un medio audiovisual, estoy usando un montón de modos expresivos que más allá de la semántica, del significado de mis palabras, tienen un tempo, un ritmo, una melodía, una velocidad, una duración, unas pausas. Todo eso es analizable desde la musicalidad. Eso es la musicalidad. Acá me parece importante ubicar esto. La música es una producción de la cultura. La musicalidad son estas cualidades, estos modos, estas maneras que tenemos de ser con los otros. En el desarrollo infantil, porque acá estamos hablando de primera infancia, y más allá de las diferentes líneas de pensamiento, la Organización Mundial de la Salud va a decir que y UNICEF van a decir que la primera infancia es de 0 a 8 años. Otras convenciones internacionales, europeo, latinas, van a decir que es de 0 a 5. Y algunos, ya especializados en desarrollo infantil temprano, estamos más ligados a la idea de los 1000 días, ¿no? O sea, desde la concepción hasta los 2 años de vida. No es que eso sea la primera infancia, pero que es una etapa fundante Fundamental. de Mirá. los vínculos, de las relaciones, de las experiencias con otros. Entonces acá sí me parece importante porque la musicalidad es un modo que tenemos de apreciar las maneras en las que nos expresamos, pero sobre todo en la que se expresan las niñas. Hasta que las niñas hablan y pueden poner en palabras, en lenguaje verbal, lo que les sucede, si es que lo pueden hacer, pasa mucho tiempo. Y aún usando la palabra, necesitamos de la expresividad sonora, además de la expresividad corporal, que es otra, para poder decir lo que nos pasa. Entonces, hay esos 3 niveles a grandes rasgos, digamos, habría como 3 niveles expresivos, 3 dimensiones expresivas que los musicoterapeutas estudiamos: la sonora, la corporal y la verbal, que se están dando todo el tiempo, pero en los primeros tiempos, más que en muchos otros, el modo expresivo es muy, digamos, identificable en la sonoridad, en la manera en la que suenan los niños y los adultos hacen pausas para escuchar. Escuchar no es solamente escuchar la palabra, para escuchar hay que escuchar los modos Cuando expresivos dicen, de lo que le estaría pasando. mirame, cuando viste que a veces pasa que un nene te está hablando y decís, te estoy escuchando, no, pero mirame, escuchame con los ojos. Sí, Eso sí hay unas gráficas sí. muy lindas de esto. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo algunos, o sea, los musicoterapeutas somos como, bueno, acá hay compañeras psicólogas. Los psicólogos no son todos iguales, no hablan todos desde el mismo posicionamiento teórico, desde el mismo cuerpo teórico, desde la misma posición. Bueno, los musicoterapeutas tampoco, no hay una sola musicoterapia. Yo estoy hablando desde una manera de pensar la musicoterapia. Por acá hay una colega mía que anda por allí, compartimos algunas Ahí está posiciones, Rojeda, y capaz que hay otros que no están. queremos. Muy bien. Ale, ¿la Entonces, estimulación a ver, temprana previene hay problemas? posiciones. Sí. La estimulación, Bueno, ahí estamos, porque me encantó esa ¿la pregunta. estimulación temprana A previene ver, problemas de socialización? ¿Es necesaria la estimulación a temprana? ver, lo que podría prevenir problemas de socialización en realidad sería la promoción de vínculos saludables, la apertura a la escucha más que a la mirada de lo que a las personas les pasa en las relaciones vinculares, la potencia de dar lugar al experimentarse a sí mismo en relación con el otro, que no es lo mismo que hacer cosas para que el otro se quede contento porque yo me estoy comunicando. Pensar en términos, a mí me gusta pensar en
términos de encuentro, desencuentro, exceso y carencia, para hacerlo rápido. Ajá, Muchas de las problemáticas que hoy tenemos en la socialización tienen que ver con el exceso o con la carencia. De lo que quieran pensar, exceso de palabra, exceso de música, exceso de propuesta, exceso de estimulación, exceso de exigencia, ¿no? De estar pidiéndole al niño que desde muy temprano haga un montón de cosas, sobre todo al bebé. Y por otro lado, la contrapartida de esto es la carencia. No claro. solamente la carencia de la carencia real y concreta, tener hambre, tener frío, no tener casa, o sea, la carencia también es un problemón, pero también está la carencia de encuentro, la carencia de un otro que está todo el tiempo estimulando, pidiendo que el bebé desde muy temprano responda y haga y funcione, cuando por ahí todavía no está listo, su momento evolutivo para determinadas cosas no llegó, entonces no hay que apresurar ni apresurar Está como muy de determinados moda eso de la logros. estimulación temprana, ¿viste? Todos piensan que es lo mejor, hay que estimularlo y quizás, claro, estamos exigiéndole mucho a un niño, a un ser que quizás está en otra etapa, está como muy, sí, sí, tal cual. Hoy por hoy ya, digamos, si bien se sigue hablando de, lamentablemente, desde ese lugar tan de estar estimulando, de la estimulación temprana, que, es algo que surgió para trabajar, atender a los niños con alguna dificultad, ¿no? Niños que nacen con alguna condición genética o física o orgánica o que constituyen algún tipo de repliegue emocional, pero después de eso se pasó a pensarlo en términos de atención temprana, después se pensó acompañamiento del desarrollo, o sea, ya hoy por hoy estamos Claro. más en las ideas de acompañar el desarrollo del niño singularmente. Uno no deja de ver lo que le puede estar pasando a un niño según su condición o según su situación, que no es lo mismo, o según su diagnóstico, que tampoco quiere decir que tenga una patología. Tener un diagnóstico no es tener igual que No tener una siempre hay una patología. patología, Hay no es que, niños viste, que a con veces hay que, diagnóstico que no tienen. claro, no hay que Claro. asustarse. Por eso, lo que previene de alguna manera los problemas de intercambio con el otro, porque la socialización no es ni más ni menos que lograr y disfrutar el intercambio. Además de que ese intercambio me sirva para adecuarme a las normas sociales y no sé, no tener 8 años y hacer caca en la vereda porque tuve ganas, ¿no? Claro. Esto que socialmente se vuelve en contra, no es solamente un aprendizaje de pautas y reglas que hay que cumplir. Socializar tiene que ser un disfrute. El niño tiene que disfrutar con el otro. Por eso, cuando hablamos de los primeros 1000 días, inclusive en el país tenemos una ley que habla de que lo fundamental es la corresponsabilidad, los vínculos, el juego y el disfrute. O sea, la ley habla de juego y disfrute. Lo importante es Claro. disfrutar el juego con el otro, con más razón cuando estamos en situaciones de infancia, ¿no? La infancia es un concepto bastante nuevo también. Entendamos que de la infancia no se habla hace mucho tiempo. ¿En serio? En el siglo XIX ser niño era bastante difícil, ¿eh? Sí, me Y imagino. estamos a muy poco tiempo de pensar que el niño es un adulto en miniatura, y sabemos que no es así, No, claro que ¿no? O no. sea, hay un montón de cosas que son bastante nuevas. Pensar la infancia y qué significa ser niño o niña en este momento, cuarentena y el aislamiento, después de la cuarentena y el aislamiento. Yo me dedico mucho a la promoción de salud, pero también a la clínica, muchísimo, y hago clínica de niños muy pequeños. Soy estimuladora temprana porque así se llama la profesión que las obras sociales pagan. Entonces, en este país, la ley de salud dice que la atención de niños menores de 3 años se llama estimulación temprana. Entonces, Ujú. ahora, la manera en la que uno la desarrolla es lo que hace la diferencia. Entonces, Hoy en día las cuando preparadas uno... están cubriendo musicoterapia. Sí, sí, Ah, sí, mira. sí. O sea, sí, sí, las obras sociales, pues nosotros tenemos un sistema de salud pública, privada y semiprivada, que son las obras sociales.
hay musicoterapeutas en carrera hospitalaria en los hospitales, o sea que se puede ir a un hospital, no en todos, pero en muchos sí, hay musicoterapeutas y en algunos casos están en los servicios de rehabilitación, a veces están en los servicios de salud mental, a veces están en los servicios de pediatría, depende del hospital y el lugar, y la especialidad. Hay musicoterapeutas que se especializan en niños, en adultos, en personas mayores. Pero en relación a los niños y a tu pregunta de si la estimulación temprana previene la socialización, me parece importante primero ubicar esto. ¿Qué estamos considerando infancias? ¿Dónde estamos poniendo la oreja también, ¿no? En lo que los niños pueden producir. ¿Cuáles son las producciones expresivas? ¿Qué es escuchar a un bebé? ¿Qué significa escuchar a un bebé? El bebé es una persona, dicen muchos psicoanalistas franceses. Parece que habría que decir, hay que recordar que el bebé es una persona, que el bebé no es un pelleto que llegó al mundo y entonces ahora depende de que el otro... No, ni 1.000.000 de amigos, como digo siempre yo, ni 1.000.000 de amigos ni uno solo. Si Tal cual. depende, si el bebé llega al mundo y depende de una sola persona, a su cuidado está complicado. Ahora, como decía Bowlby, si son algunos, 2, 3 o 4, un poco entre esta y el otro, y el de, bueno, entre 3 o 4, lo que no puede este, puede el otro, esa red, esa micro red, es el primer mundo social del bebé, que lo aloja y que lo va ayudando, y que si la mamá está puérpera y llora y se siente mal, bueno, puede aparecer el papá o la otra mamá o la tía o la abuela, alguien que por un tiempito cumpla la función y después, o sea, no hay que pensar en esto de que es un uno, ni tampoco en que son un montón. Lo llevo y que un montón, no, porque un montón no. Claro, Lo mismo pensar la un extremo es socialización. bueno. ¿A qué llama socialización en la primera infancia? Estar en conjunto no es estar socializando. A veces hay un No, conjunto de nenes todos juntos y no están socializando. Entonces, hay por que eso conectar, hablo mucho ¿no? de esto, de Claro. pensar en términos de excesos, de carencias, y pensar en términos de encuentro y desencuentro, ¿no? Esto de, si dos nenes que estaban haciendo juego paralelo, de golpe se miran y se entregan algo y se hacen unos soniditos, no importa si lo que dicen no se entiende, no importa, tienen 1 año y medio. Bueno, ahí hay una situación que no hay que interrumpir. Hay que dejar que esa situación Dejar, siga su fluye. curso, ¿no? Perfecto. Entonces, una prevención fundamental es no interrumpir, no interrumpamos cuando el chico juega o la está pasando bien con otro, ¿no? Perfecto. Ale, ¿de qué forma la Sí. musicoterapia puede acompañar al niño en el proceso? ¿Siempre acudimos a los musicoterapeutas cuando el problema es grave o puede acompañar en el proceso, digamos? ¿De qué forma puede Eh, ayudarnos o bueno, cómo podemos? ya no, esto por ahí es importante. Por ahí es importante decirlo también. A ver, la musicoterapia en nuestro país tiene muchos años, es una disciplina y una profesión bastante vieja. O sea, es una profesión. Los primeros musicoterapeutas se recibieron de grado universitario, se recibieron en los 70, o sea que hay muchos. Es una profesión que ahora y hoy por hoy se estudia en muchas universidades. Yo particularmente estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, porque en ese momento era el único lugar donde se estudiaba hace como 40 años. Pero ahora ya hay muchas otras opciones. Por lo tanto, hoy, esto que yo les decía, bueno, nuestra ley lo dice, la ley de ejercicio profesional dice que nos ocupamos de la experiencia sonoro-musical humana en los procesos de salud. Esto quiere decir que trabajamos en promoción, en prevención, en tratamiento, en detección, en diagnóstico. ¿Cómo ayuda? Somos consultados por montones de cuestiones que tengan que ver con el desarrollo infantil temprano. A mí me consultan desde un niño que no se expresa, un niño que no habla, un niño que no se mueve, y será mi función escuchar. Si necesito hacer una interconsulta con algún otro profesional de alguna otra profesión que pueda, digamos, ayudarme a pensar qué está pasando o que esa persona, ese niño, esa familia puedan requerir, o acompañar el proceso, porque por ahí se trata de una problemática grave de la que hay que iniciar un tratamiento inmediatamente, y como los primeros modos de intercambio son sonorocorporales, el musicoterapeuta tiene un montón de recursos para el intercambio sonorocorporal, ¿no? No es que no hablemos, pero
la palabra está como en un segundo plano, porque hablamos de lenguaje, nosotros nos referimos a los lenguajes, no pensamos que el lenguaje es uno solo, sino que hay varios lenguajes expresivos que hay que aprender a escuchar. Entonces, el musicoterapeuta puede trabajar en distintas situaciones con un niño que realmente está teniendo un padecimiento muy profundo, muy grave y que necesita un acompañamiento mucho más frecuente, o acompañar a la familia con pautas de crianza, con orientaciones. En este punto, bueno, también la advertencia sobre el exceso de musicalización es todo un tema, ¿eh? La cuarentena dejó a muchos niños pequeños sobre musicalizados, donde hubo un exceso para retirarlos de la pantalla, ¿no? Como que a veces el retiro de la pantalla, ¿no? Como que el problema es la pantalla, entonces para sacarlo de la pantalla ¿Eso sería un escuchamos problema música. también? Y como Mira, la nunca lo música, había pensado, no me había imaginado. si no hay pausa, la música también es alienante. Si no hay pausa, es Mira, alienante. Por eso lo que decía al nos principio, la estamos música no es enterando buena mucho porque de es muchas música. cosas. La música se usó para torturar, no nos olvidemos de eso. Que si uno quiere, tortura con música. Entonces, es Hay muchas importante. músicas que torturan actualmente. Hay músicas que torturan también. No dejan de ser expresiones de un momento y aunque a uno no le gusten, son expresiones de una cultura y de Sí, una hay que época. respetarla. Pero me refiero a esto de que no pensar a veces o pensar la potencia de las palabras. Cuando uno dice el problema son las pantallas, entonces lo primero que hacen las familias es sacar las pantallas, porque el problema es la pantalla. Entonces, si yo pienso que el problema es la pantalla y no lo que entra por el oído, no se olviden que la oreja no tiene ni párpado ni esfínter, o sea que no puedo cerrar. Lo que entra, entra, y no puedo cerrarlo. Los ojos por lo menos los puedo cerrar. Muchas veces se sobreestimula musicalmente, creyendo que la música, si hay mucha, va a ser mejor. Ni Wow. hablar de la estafa del método Mozart, ¿no? Que bueno, eso es una mentira grande como una casa, pero que bueno, que se transformó en un negocio muy importante. ¿Está bueno compartir la música con los niños? Obvio. ¿Podemos prescindir de la música? No, porque No. hasta para, al menos en ámbitos saludables, hasta para decirle a un nene que tiene que comer, usamos la musicalidad. A comer, dale, que viene la comida, a lavarse los dientes, y uno no deja de hacer naturalmente modos musicales de vincularse desde el bebé, desde la manera de hablar con un bebé, hasta, digamos, los modos después de poner pautas sociales. Las maestras jardineras lo saben muy bien, a esto las maestras de nivel inicial, todo lo que la música configura en pautas de rutina. Ahora, si todo el tiempo va a ser así, Música, si claro. no puedo dejar que un niño guarde sin la canción de guardar a guardar, bueno, es como que termina siendo Claro. un entrenamiento, ¿no? Ale, vos querías mostrar un video que a mí me gustó mucho. Sí, Sería si hay ya el tiempo, último vamos tramo. les comento algo de eso, porque por ahí después voy a decir dos palabras al final para que nos dé tiempo. Yo había pensado en compartir un video, es un video que está en redes, o sea, también porque por mi posición en relación a los derechos, yo no acuerdo ni con las fotos de niñes en redes, ni con la publicación, mucho menos como profesional de la salud, de nada personal que tenga que ver ni con una sesión, ni con un encuentro de un taller privado. Esto no corresponde y no lo hago. Entonces me gusta usar materiales que están en las redes, ¿no? Entonces, esto es un cuento de dos profesoras de música, docentes de música muy conocidas, que entre otras cosas tienen este canal que se llama Cuentófonos. Y este cuento a mí me gustó mucho para acompañar la idea de ¿desde dónde viene la socialización y qué significa escuchar a un bebé? A ver, vemos, es cortito, vamos a verlo que es muy lindo.
Todos están muy cansados. Fue un lindo día, ¿eh? El cole, el jardín, la plaza, la clase de patín, hacer las compras, colgar la ropa, preparar la comida, ir al trabajo, un montón de cosas para un solo día. Todos están muy, pero muy cansados. Es hora de ponerse el pijama, lavarse los dientes e ir a dormir. Pero de golpe, ¡guau! 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 El bebé llora. Llora, llora, llora y no para de llorar. Todos se despiertan y van a ver qué pasa. ¿Qué pasa, bebé? Yo sé lo que le pasa. Es que tiene hambre. Dice la abuela mientras va a buscar la mamadera. El bebé toma la leche y se va tranquilizando. Todos vuelven despacito a sus camas y retoman las aventuras sueñeras en las que estaban hacía minutos nada más. Yo sé lo que le pasa, dice el papá, mientras le hace mimos en la panza con su mano grande y pesada. Es que le está doliendo un poquito. Ya va a pasar, bebé, ya va a pasar. Dicho y hecho, el bebé se va tranquilizando y el resto de la casa también. Cansados. ¿Qué pasa, bebé? Yo sé lo que le pasa, es que refrescó un montón, dice la mamá mientras lo tapa con una mantita que ella misma le había tejido. Le hace un poco de cosquillas en los cachetes, lo abraza y el bebé se va durmiendo. El resto de la casa también. Velador. No es miedo, es que hace calor ahora, está demasiado abrigado, le voy a sacar la mantita, dijo la tía. No es calor, no es miedo, le picó un mosquito, es eso. Es que soñó algo feo. No, es que tiene pis, hay que cambiarle el pañal. Alto, dijo Lucas, que ya no era un bebé, pero había sido hacía poco, entonces podía entender perfectamente lo que su hermanito decía. Lo que pasa es que estamos tan cansados que nos olvidamos de cantarle su canción de dormir. Entonces agarró un banquito y lo puso al lado de la cuna. Se sentó y puso la mano cerca de la oreja y le cantó varias veces, cada vez más suave, su canción de dormir.
Duérmase mi niño, duérmase mi amor, brilla el lucerito saludando al sol. Luna de los sueños, ya podés venir, porque mi chiquito tiene que dormir. Buenas noches. ¿Qué pasa, bebé? Quería el cuento. No tenía nada. No te escucho. Ahí está. No, no sé si no tenía nada, tenía todo, Claro. tenía todo. O sea, no va- puede ser, no sabemos. Pensemos que esto igual es un cuento, es una obra artística. Esto es una producción artística. Pero que Sí. tiene un montón de elementos que uno puede pensar. Primero, el motivo melódico. O sea, lo que va guiando todo el cuento es el motivo melódico de esa canción, que está presente y que es el modo en el que uno habitualmente arrulla a un bebé, es el modo humano más natural de arrullar a un bebé, tiene que ver con un motivo melódico rítmico. Después la palabra viene y, bueno, condimenta y organiza algunas otras cosas que se necesitan, pero bueno, no hay canción de cuna si no hay un arrullo melódico que la origina, ¿no? Se origina allí. Y por otro lado, Bueno, tira cosas el cuento que son desde lo teórico también, ¿no? O sea, hay teóricos que hablan de que los niños alrededor de los 6, 7 años todavía son bilingües, ¿no? Esto lo dice Daniel Stern. Son bilingües. ¿Por qué son bilingües? Porque entienden el lenguaje verbal de los adultos, pero también siguen muy cercanos al lenguaje expresivo, sonoro musical y corporal de los bebés. Entonces, bueno, y eso también lo dice ahí cuando Lucas se muy lindo. decide a cantarle al bebé. Bueno, Ale, Una cosita más de muchísimas esto. gracias. Nunca Sí, tenemos certeza, no tenemos certezas. Tenemos que pensar y escuchar, no hay certezas. Algo le pasaba y todos ofrecieron lo mejor que tenían para acompañarlo. perfecto, es lo importante, acompañar. Mil gracias, Ale. ¿Querés decirnos quien quiera ubicarte, consultarte, escribirte, dónde Ah, pueden encontrar? yo tengo una página web y ahí por ahí, desde ahí están los enlaces al Instagram y al Facebook, suelo publicar bastante. Mi página ¿Cómo es web la es página? www.alejandra.giacobone.com. Ahí están Giacobone los con enlaces. doble Y hay C. otra, no, Giacobone es sin Ah, doble C, es todo, mira, es con una sola. Alejandra Giacobone, G-I-A-C-O-B larga lo estuve O-N-E, así, escribiendo mal con todo una este sola. tiempo. .com, no importa, no importa, a veces pasa. Y hay otra página donde hay bastantes materiales, tanto para profesionales como para familias, que es www.musicoterapiaenlainfancia.com, que comparto con otros 2 colegas. Bueno, Ale, muchísimas gracias por participar, por esperar, bueno, por toda tu sabiduría. Un placer. Gracias por todo. A ustedes, Bueno, muchas gracias. llegamos al cierre de nuestro evento. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las oradoras por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros, a mis compañeras que fueron parte de la organización y principalmente a todos ustedes que lo hicieron posible. Esperamos les haya gustado y se llevan, bueno, información valiosa para todos. Lo vamos a grabar y después lo compartiremos en YouTube. Así que nada, gracias por unirse a nosotros en esta jornada dedicada a la socialización infantil. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Chao.